Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de álgebra. El tema se llama Productos Notables 1. Esto es para el sexto grado de primaria. Productos Notables 1, alumnos. Muy bien. Este tema requiere su total atención. Parece difícil, pero no lo es, alumnitos. ¿Sí? Así que pongan atención a todo lo que dice ahí. Un producto notable es el resultado de algunas multiplicaciones donde sus factores tienen forma conocida y cuyo resultado se puede escribir directamente sin efectuar la multiplicación término a término. ¿Qué cosa quiere decir eso? Parece un trabalengua, ¿no? Muy bien, para eso está el ejemplo. Alumnitos, ¿se acuerdan cuando multiplicábamos polinomios en la clase de multiplicación de polinomios, que fue una clase que hicimos anteriormente? ¿Sí? ¿Se acuerdan que había que aplicar la propiedad distributiva dos veces? Claro, siempre se hace eso, ¿sí? Por ejemplo, x más 5 por x más 5, ¿no? Aplicamos la propiedad distributiva dos veces. Observen la flechita amarilla, ¿se acuerdan? X, que es el primer término del primer polinomio, multiplicado por el segundo polinomio. X por x más 5. Y la flechita celeste, 5 multiplicado por x más 5. El segundo término del primer polinomio multiplicado por todo el segundo polinomio. Muy bien. Y ahora me queda así, x por x más 5 más 5 por x más 5. ¿Qué se hace? De nuevo la propiedad distributiva. Bueno, acá x por x es x al cuadrado, eso ya les expliqué hasta el cansancio. X por 5 es 5x, 5 por x es 5x también, y 5 por 5, 25. 5x más 5x son términos semejantes, 10x, ¿no? Y bueno, se copia lo demás, entonces x al cuadrado más 10x más 25 sale esto. Ya, así se hacía, ¿se acuerdan cuando hicimos el tema de polinomios? Así se hace. Es la única manera de hacerlo, creo yo. Pero, alumnos, ¿qué se han podido dar cuenta de estos dos binomios? ¿Sí? Porque son binomios, un polinomio con dos términos. Que son iguales, ¿no? X más 5 es igual que X más 5, son iguales los binomios que están en los paréntesis. Son iguales. Y cuando son iguales, hacemos algo que se llama binomio al cuadrado, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Binomio al cuadrado. Miren, existe una manera más fácil de desarrollar la expresión anterior. ¿Se acuerdan? X más 5 por X más 5. ¿Sí? Estos son iguales, ya te dije que los términos que están, los binomios que están dentro de los paréntesis son iguales, x más 5 y x más 5. Alumnitos, si yo multiplico estos dos, es como si estuviera lo elevando al cuadrado. Miren, ¿sí o no que x más 5 yo le puedo poner un 1 acá y un 1 acá? ¿No? ¿Y qué se hace con producto de potencia de bases iguales? Los exponentes se suman, profesor. Entonces es al cuadrado. Entonces, cuando tú multiplicas un binomio por el mismo binomio, ¿sí? Porque son iguales, ya te expliqué, es como si fuera el binomio elevado al cuadrado. Claro, pues, ¿no? 8 por 8 es lo mismo que 8 al cuadrado. Número por el mismo número es el número elevado al cuadrado, ¿ven? Entonces, un binomio por el mismo binomio es el binomio elevado al cuadrado. X más 5 al cuadrado. Muy bien. Y bueno, alumnitos, existe una manera muy fácil de hacer esto de x más 5 al cuadrado. Miren y pongan mucha atención. No vayas a cometer un error de, profesor, x más 5 al cuadrado es x al cuadrado más 5 al cuadrado. No. Miren, observen y pongan mucha atención. X más 5 al cuadrado se desarrolla como el cuadrado del primer término, profesor, el primer término es x y si lo elevo al cuadrado es x al cuadrado. Más 2, el 2 siempre se mantiene, por el primer término por el segundo, profesor. O sea, el primer término que es x por el segundo que es 5, positivo. 2 por x por 5. Más el segundo término al cuadrado, allá 5 al cuadrado, muy bien. Nuevamente, binomio al cuadrado que es igual, el cuadrado del primero más el doble de la multiplicación del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado, ¿no? En esto no te vayas a equivocar, ¿ah? Cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Primero y segundo quiero decir primer término del binomio y segundo término del binomio, obviamente, ¿no? Muy bien, alumnitos, 2 por x por 5, 2 por 5 es 10 y por x, 10x. Entonces queda x al cuadrado más 10x más 25.
Muy bien, que era la misma respuesta que en la diapositiva anterior, solamente que no tuvimos que aplicar la propiedad distributiva 2 veces, ¿no? Muy bien. Ahí está. Y miren en su parte de abajo, alumnos, dice binomio suma al cuadrado y binomio diferencia al cuadrado. Esta es una forma general para poder hacer. Si tú tienes un binomio, a más b elevado al cuadrado, que es igual, cuadrado del primer término, claro está, que es a. El primer término es a, el segundo término es b, ¿no? Muy bien. Y se están sumando. Muy importante. Binomio suma, por eso dice, porque se están sumando. Muy bien. A más b al cuadrado, ¿cómo es? Entonces, esto es igual a al cuadrado, el primer término al cuadrado, más 2 veces, o sea, el doble, o 2 multiplicado por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Que es justamente lo que está acá, ¿no? Muy bien. Binomio diferencia. ¿Qué significa diferencia? Significa resta. Cuando tú tienes a menos b al cuadrado, es casi lo mismo. Pero ahora, con la diferencia de que esto de acá es cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Claro, el segundo término b, ¿no? El primer término es a. Ya lo dije muchas veces eso, alumnos. Entonces, alumnitos, si se dan cuenta, estos son parecidos, ¿no? La suma es parecida que la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es en qué difieren? En que acá en el más 2ab y acá es menos 2ab. En eso difieren, en eso se diferencian la suma con la resta. ¿Sí? No te olvides y tenlo como un lema. Binomio al cuadrado, que es igual. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Primero al cuadrado, doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Alumnitos, esto creo yo que se va a entender mejor con eso que ustedes ya saben, nuestros ejercicios. Muy bien. Ejercicio número 1, resuelve. 4x menos 5 elevado al cuadrado. Ya. ¿Qué tenemos que hacer acá para recordar? Bueno, esto lo voy a repetir muchas veces, alumnitos. Muy bien, eso es un binomio diferencia, ¿no? Ya, es un binomio, claro, profesor, porque 4x menos 5, estamos restando. Muy bien. ¿Cómo era? Cuadrado del primer término, profesor, el primer término es 4x, y a ese lo elevas al cuadrado. Menos, porque es una diferencia, porque hay un menos, 2, el 2 se mantiene. El primero por el segundo, profesor, el primero que es 4x, por el segundo que es 5, ¿no? En realidad es menos 5, alumnitos, pero ese menos ya está aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces simplemente se pone 5 nada más. Muy bien. Más, profesor, 5, que es el segundo término, al cuadrado. Ya. Muy bien, alumnitos. ¿Cuánto es 4x elevado al cuadrado? Este cuadrado entra a elevar con cada uno, con el 4 y con el x. Profesor, 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado es x al cuadrado. Muy bien, ahora, menos. Este de acá, alumnitos. Pongan mucha atención. 2 por 4, 8 por 5, 40, profesor. Muy bien. ¿Y qué me estoy olvidando? De la x, menos 40x. Profesor, más 5 al cuadrado, que es 25. Muy bien, entonces es cuadrado del primero, menos doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que por favor, apréndanse eso. Ese es un lema casi en matemáticas. Muy bien, entonces esta sería la respuesta. 16x al cuadrado menos 40x más 25. Muy bien, alumnitos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Resuelve. Muy bien, vamos a hacer de nuevo lo mismo, profesor. El primero es 3x. 3x al cuadrado menos el doble, el 2, el doble, del primero por el segundo, profesor. O sea, el doble de 3x por 4. Muy bien. Más el 4 al cuadrado, profesor, que es el segundo término, ¿no? Muy bien. Muy bien. Alumnitos, ¿cuánto es 3x elevado al cuadrado? Tienes que elevar a los dos al cuadrado. No solamente, profesor, 3 al cuadrado es 9x. No. 3x todo al cuadrado, porque está con un paréntesis. El cuadrado entra con cada uno de los términos. Con cada uno de los términos, ¿no? Con el 3 y con el x. 9x al cuadrado. Mucho cuidado con eso, ¿ah? No es 9x, es 9x al cuadrado. Muy bien. Menos. ¿Cómo sería acá, profesor? 2 por 3 es
6 por 4, 24, profesor. Muy bien. Y por x, 24x. ¿Más cuánto? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? ¿8? No, 16. Muy bien. 9x al cuadrado menos 24x más 16. Esa sería la respuesta. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Igualmente resuelve. Debería decir desarrolla el binomio. Bueno, alumnitos, 6x más 3 al cuadrado. ¿Este es un binomio? Suma. Es suma más fácil porque todo es positivo, alumnos. No hay ninguna resta, todo suma, suma, suma. Muy bien. Alumnitos, ¿cómo era? Profesor, cuadrado del primero. 6x al cuadrado. Más doble producto, o producto de multiplicación, ya saben, del primero por el segundo, profesor. O sea, 2 por 6x, que es el primer término, por 3, que es el segundo término. Más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿no? Muy bien. Alumnitos, 6x al cuadrado, ¿cuánto es? Profesor, 6 al cuadrado es 36 y x al cuadrado es x al cuadrado. Más, porque acá casi estamos sumando. ¿Cómo sería el segundo, este término de aquí? 2 por 6, 12 por 3, 36, profesor, y con la x. Muy bien, más 3 al cuadrado, que yo no te voy a estar explicando a estas alturas, que es 9. Muy bien, y esa sería la respuesta, queridos alumnos. Muy bien, 36x al cuadrado más 36x más 9. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4, resuelve. Alumnitos, acá ya no tenemos variables. No, profesor, acá tenemos puros números. Raíz de 8 más raíz de 2 elevado al cuadrado. Pero, profesor, es la misma idea, claro. Acá, ¿cuál es el primer término, profesor? Es la raíz de 8, claro, al cuadrado. ¿Se suma? Sí, profesor, porque es un binomio suma, ¿no? Claro, estoy sumando ahí. Muy bien. Más el doble, ¿de qué? Del primero por el segundo, profesor, o sea, del raíz de 8 por el raíz de 2. Muy bien. Más el segundo al cuadrado, profesor, o sea, la raíz de 2 al cuadrado. Alumnitos, yo sé que les he explicado esto. Raíz de 8 al cuadrado, el cuadrado y la raíz se cancelan entre sí y simplemente me queda 8. Más 2, profesor, acá, raíz de 8 por raíz de 2. A ver, en el tema de radicación, como es la misma raíz, claro, ambas son raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 8 y raíz cuadrada de 2. Yo lo puedo escribir como raíz cuadrada de ¿qué? De 8 por 2, claro. La raíz como que entra, ¿no? Claro, el 8 con el 2 se juntan dentro de una sola raíz. Muy bien, más, profesor, raíz de 2 al cuadrado. El cuadrado, o sea, con la raíz es 2. Muy bien, 8 más. Profesor, acá sería más 2. ¿Cómo sería en el paréntesis, profesor? Vamos a hacerlo directamente. Dentro de la raíz, 8 por 2 es 16. Claro, profesor. Y la raíz de 16 es 4. 2 por 4 sería. Muy bien, más 2. Muy bien. A ver, ¿qué más? 8 más 2 por 4 es 8, más 2, ¿no? Alumnitos, 8 más 8 más 2 es 18. Y esa sería la respuesta. Este sí está algo más largo. ¿Por qué? Porque son números, alumnos. Muy bien. Cuando son números, creo yo que es un poquito más largo. Cuando son variables, no tanto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Muy bien, alumnitos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5, alumnos, ya para finalizar con nuestra hermosa clase de álgebra, dice resuelve. Muy bien, profesor, acá el primer término del binomio es x al cubo y el segundo término es x a la cuarta, ¿no? O x elevado a 4. ¿Qué se hace? Lo mismo, queridos alumnos. El primero, profesor, el primero es x al cubo al cuadrado más, porque es un binomio suma, dos veces el primero por el segundo, profesor. X al cubo por x a la cuarta. Muy bien, más el segundo al cuadrado, profesor, o sea, x a la cuarta al cuadrado. Muy bien, alumnitos. Alumnitos, también hicimos este tema. ¿Cuánto es? Esto se llama potencia de potencia. Lo vimos. O sea, yo tengo una potencia elevada a otro exponente más, x al cubo al cuadrado. ¿Qué se hacía? Se multiplicaban los exponentes. O sea, profesor, sería x elevado a la 6, ¿no? 3 por 2 es 6. Muy bien, más
2 veces. Alumnitos, acá, esto es producto de potencia de bases iguales. ¿Cuánto es x a la 3 por x a la 4? X a la 7, ¿no? Eso sí se acuerda. Ese sí es más fácil, claro, porque el producto de potencia de bases iguales, los exponentes se suman. 3 más 4, 7. Más, profesor, aplicando lo que dijimos aquí de potencia, aquí también se aplica. ¿Cómo sería? X a la 8, profesor, porque 4 por 2 es 8. Muy bien, x a la 6 más 2x a la 7 más x a la 8. Esa sería la respuesta, queridos alumnos. Y creo que con esto ya podemos concluir con nuestra hermosa clase de álgebra. Espero sinceramente que se me haya comprendido todo lo que les acabo de explicar. Y si tienen alguna duda o consulta, me la hacen saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.